Granata. ¿Ah, sí? Fue también sí, pues, Fue, sí. fue buena la clase, ¿no? Ahí se fue la mitad de la iglesia. Clase, claro, daba clase usted, pues, hermano. De ahí se... Oh, Bueno, No, sí, era ahorita. necesario que se expandiera el reino de Dios. Ah. Oh, no, sí, yo soy bueno para dar clases, hermano. Uf. Sí, no. muy bien, hermanos. Ese Vamos don lo... a entrar al contenido de esta unidad que estamos tratando y vamos a tratar de definir lo que es la sociología. Ya, como ustedes aprecian el PowerPoint, me imagino que lo están viendo, ¿cierto? Eh, aquí aparece una descripción o una definición simple. Dice que sociología es una disciplina para estudiar las sociedades humanas y todos los fenómenos sociales que en ellas se dan. Como le dije la vez pasada, la sociología es una rama de las ciencias sociales que estudia la conducta humana en sociedad. Y eso para nosotros como ministros o estudiosos de la Biblia o que somos parte de la iglesia y que tenemos que cumplir una misión, entender nuestro contexto, nuestro entorno es clave para un trabajo efectivo y que pueda alcanzar a la mayor cantidad de personas, porque la misión es clara, ¿no? Ir por todo el mundo, ir a todos los lugares, aún a los lugares más remotos. Tenemos que llegar con un evangelio pertinente, un evangelio que llegue y alcance a las personas que viven en aquel lugar. La sociología entonces es un acercamiento a nuestro contexto, a nuestro entorno. Ver al ser humano en su cultura, ver al hombre y a la mujer en el medio donde se desenvuelve, donde vive, donde trabaja, donde hace vida familiar. A través de la sociología podemos también conocer sus creencias, sus gustos, podemos ver cómo se comunican unos con otros. Y para tener un acercamiento apropiado es importante siempre hacernos las preguntas correspondientes, como las que aparecen aquí en el párrafo. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Cuáles son sus relaciones recíprocas? ¿De qué manera se organizan estas relaciones a nivel institucional? Porque somos parte de una sociedad y nos debemos unos a otros. No somos entes individuales que podemos generar todos nuestros requerimientos de manera personal. Dependemos del señor de la panadería, dependemos de un colegio para que nuestros hijos se eduquen, dependemos de un supermercado para tener todos los alimentos y así tenemos distintos vínculos y relaciones que, que van mutando, que van cambiando en la medida de los tiempos. Por ejemplo, ahora, a través de esta pandemia, hemos sufrido diferentes cambios sociales y formas de hacer las cosas. Les pregunto a usted, ¿qué le ha tocado experimentar en este tiempo de pandemia? ¿Qué hábito nuevo han tenido que hacer o qué cosas han dejado de hacer producto de esta pandemia? Como para tomar un ejemplo. Entregar, pastores, enseñanza a través de los medios, de estos medios de la telecomunicación. ¿Sí? Hoy estamos Y más... también, ¿Sí? sí, y también saber las necesidades de personas que uno se va enterando a través de un ministerio como el de oración, Claro, en el ámbito de que la van iglesia, más, aumenta cada día más. entiendo. Y en lo familiar, hermano, alguien que nos cuente, por ejemplo, qué le ha significado a usted este tiempo de pandemia dentro de su entorno familiar. Para mí ha sido un buen tiempo de reencontrarme más con mis hijos, mi esposa. eh, Hemos logrado hacer una pequeña iglesia dentro de la familia.
donde en los tiempos normales no hacíamos cosas que hoy día hacemos, como por ejemplo orar todas las noches a las 10 de la noche como familia. Ya llevamos, llevamos unos 200 días eh, orando a las 10 de la noche, y también con mi hijo de tomar el desafío de todo lo que son las redes de la iglesia local. Gracias. Sí, son algunos aspectos que hemos tenido que acostumbrarnos a realizar, a cómo comunicarnos ahora. Las relaciones interpersonales se dan a la distancia y están tomando fuertemente posición las redes sociales y en este caso la videoconferencia. Seguramente este sistema, este método va a permanecer, ya vino a quedarse y vamos a tener que estar acostumbrados entonces a tener este tipo de clases, por ejemplo. Eh, Son algunas de las cosas que hemos tenido que adaptarnos y que eso genera una serie de cosas. Por ejemplo, hoy muchos han tenido que trabajar desde la casa y cuesta separar el ambiente laboral de lo familiar, ¿no? Se mezclan, ¿no? Y significa tener que generar nuevos códigos, ¿no? O formas de relacionarse. Y así muchas otras cosas que son un ejemplo de cómo la relación social va variando según las circunstancias. La sociología, dice en el último párrafo, no pretende transformar la sociedad. Es decir, que este estudio sociológico o esta rama de las ciencias sociales no tiene como propósito darle solución propiamente tal a los problemas sociales, aunque en su intención original fue esa. Y ustedes lo van a ver después en un video que les voy a compartir también por Classroom, yo se los mandé, pero ese es un material complementario, por si acaso, dentro de ella no hay ninguna tarea, solamente explica el origen de la sociología en el contexto histórico. Y se van a dar cuenta de quienes comenzaron con los estudios de la sociología o de la sociedad, lo que ellos pretendían era dar respuesta a los diversos fenómenos sociales que experimentaron, producto de los nuevos descubrimientos científicos, el surgimiento de la ilustración y los nuevos pensamientos o ideas, y eso generó una suerte de crisis social. No supieron en su momento enfrentar este problema. La revolución industrial transformó toda la economía de aquel entonces. Ya no se trabajaba únicamente en el campo, sino que ahora se establecían las industrias y la productividad era mucho más eficiente y las máquinas, en el caso de las máquinas a vapor, sustituyeron la mano de obra. Por lo tanto, generó todo un cambio y una adaptación a nuevas formas de trabajar. El campo empezó a pasar a un segundo plano como actividad principal de la economía. Hoy la manufactura, por ejemplo, tomó un lugar preponderante en el desarrollo económico. Y mucha gente en el campo quedó sin trabajo. ¿Qué es lo que hizo? Emigró a las ciudades. Y eso colapsó la sociedad. Imagínense que llegase mucha gente del campo a la ciudad, donde la ciudad no estaba capacitada para recibir a mucha gente, se formaron los famosos guetos, el hacinamiento era evidente, colapsó el sistema sanitario, se generaron más enfermedades, o sea, fue una crisis tremenda, producto de estas transformaciones sociales, políticas y económicas. Y por ende, los precursores de la sociología, que en el caso de Comte, que es uno de los pensadores que de hecho le dio el nombre a la sociología, sus intenciones eran describir este problema y buscar realmente respuestas a las situaciones que estaban viviendo. Era problemático, era caótico lo que estaba sucediendo. Dice este mismo párrafo, el último, existe un motivo de desenmascaramiento y demostración de la verdad. Esta tendencia a
desmascarar está implícita en todas sus teorías. Y en cuanto al deseo de ver más allá de las apariencias, resulta verdaderamente útil en nuestra búsqueda por la verdad. En la sociología o estudio de la sociedad nos permite entonces evidenciar los actores que intervienen en una sociedad, su conducta y los resultados de sus acciones. Todo tiene una razón de ser y la sociología es una rama que se especializa en ella utilizando algunas teorías o principios que se han insertado en este estudio o en esta ciencia y que permiten reconocer cómo funciona esta sociedad. Dice lo siguiente: a la luz de la sociología podemos tener una visión clara del entorno social y reexaminar el lugar que ocupamos en la sociedad. Segundo punto dice, podemos conocer otros mundos y culturas de los cuales casi nada o poco sabíamos, si utilizamos los medios que están a nuestro alcance. Tenemos nosotros como iglesia, al menos, la tarea de conocer nuestro entorno. Algo que está en contra de lo que hoy se hace o se vive. Las personas se han puesto más individuales. La gente tiende a encerrarse en sí mismo. Pero eso va a traer consecuencias también en nuestras relaciones y en la manera como nos desenvolvemos. Punto 3 dice, la sociología nos permite comprender el origen de aquellos enfoques y actitudes que difieren de los nuestros y en última instancia nos hace conocer la naturaleza de las fuerzas sociales que influyen en nuestro comportamiento y en el de los demás. Si bien es cierto, nosotros somos seres individuales, somos afectados por lo que sucede en nuestro entorno. Y un ejemplo clarísimo y evidente es lo que estamos viviendo ahora. Gracias a una enfermedad que se produjo en el Oriente, tenemos a todo el planeta colapsado y complicado por este virus que está todavía presente. Se produjo un efecto económico y ahí comenzó un efecto dominó que no tan solo afectó a la economía, sino que la educación, por ejemplo. Ya hablábamos hace un ratito atrás, antes de comenzar la clase, que este año prácticamente para algunos fue un año donde no se aprendió nada. Algunos han tenido que sufrir el problema económico por no poder trabajar. La salud a muchos se ha afectado y no estoy tan solo hablando de las enfermedades físicas, sino que también emocionales. Hay problemas de convivencia. Tanto tiempo acostumbrados a estar muchas horas fuera de la casa, ahora estando muchas horas dentro de la casa, a muchos los ha colapsado. Y se generan estas fugas, por decirlo así, de gente que quiere buscar otro ambiente, buscar otra instancia. Y se forman las famosas fiestas clandestinas, esas salidas un poco rompiendo las reglas de confinamiento porque no aguantan estar más tiempo en la casa. No estaban acostumbrados a eso. La sociología entonces permite esclarecer cómo y por qué las sociedades se organizan, cómo funciona la sociedad y cómo se llega a transformar. Miren qué interesante, la historia nos demuestra que las sociedades evolucionan, van cambiando. Y creo que lo que estamos viviendo ahora va a marcar un antes y un después. Definitivamente. Estamos en el proceso de una transformación social que va a traer repercusiones. Y ahora estamos en stand-by, estamos viendo qué sucede. Pero vamos a hablar un tiempo más adelante del tiempo que fue antes de la pandemia y la post-pandemia. Seguramente vamos a tener que cambiar algunos hábitos. Yo creo que ya se evidencia, por ejemplo, que ese distanciamiento social, yo creo que va a permanecer por un buen tiempo. Probablemente ya van a ser menos los saludos de besos
o de saludos de mano. Nos vamos a poner un poco gringo para estas cosas, ¿no? O como los orientales que no se dan la mano, pero hacen una inclinación, ¿no? Y Eh, aquí que nos damos 2 besos. eso, ya no va a haber más calugazo, ¿no? Entonces, Aquí sí, solamente el codito, porque se va a cuidar mucho de los contagios y muchas otras cosas más. Eh, entonces la sociología, como ustedes pueden ver, es una rama muy, muy importante e interesante para nuestras pretensiones como iglesia. Dice aquí en este párrafo nuevo, en su origen la sociología nació con el fin de sustituir a la religión. En la era moderna, en un contexto donde la iglesia no predicaba el evangelio transformador de Cristo, sino una religiosidad que procuraba mantener el orden social existente que estaba en caos. Y aquí me detengo un poquito porque ustedes van a ver después en el video que les subí a Classroom que el contexto donde surge la sociología fue una reacción frente a los problemas sociales. Y la iglesia no estaba involucrada en aquello. La iglesia se distanció de los problemas sociales, la iglesia se movió más en las élites, en los grupos de poder, pero no aterrizó y no bajó a los problemas de la sociedad. Esa era la situación de la iglesia. La iglesia no estaba dando respuesta a los problemas sociales que estaban imperando producto de esta revolución industrial y de los nuevos pensamientos. Pero en medio de esa situación hay una excepción a la regla. Y hay un personaje muy conocido por nosotros, y es Juan Wesley, que sí, que vivió este tiempo y que él generó un movimiento que precisamente llevó a la iglesia a atender las necesidades de la sociedad. Fíjense ustedes, cuando la iglesia se separa de su realidad, cuando la iglesia deja de estar en medio de las situaciones cotidianas de la vida, comienza a perder sensibilidad y no está eh, consciente de lo que pasa. Y se hace en nuestro evangelio un evangelio irrelevante, porque no llega de la manera adecuada a tratar con las personas. Eso lo vivimos en la historia y tenemos que darnos cuenta de que eso no se vuelva a repetir. Dice el segundo párrafo, los privilegios de la iglesia aliada con la onerosa vida de los reyes y poderosos fueron tomados como parte de un único sector que debía ser destruido y reemplazado por medio de la sublevación llevado a cabo a través de una revolución que comenzó en el mundo de las ideas y se materializó en el mundo laboral. mal. En ese tiempo se generó también la Revolución Francesa. Dese cuenta que la transformación fue también política. Y ahí donde surgen nuevos pensamientos, se estableció el orden de los estados, se estableció el orden social, ya las sociedades dejaron de comportarse como feudos, es decir, donde había una autoridad, un señor feudo, un rey, o por decirlo así, que gobernaba ciertos territorios y todos estaban bajo el alero de él y él era su protector, pero ellos trabajaban para él. Eso se acabó con la ilustración y la revolución industrial. Es más, el sistema y el modelo monárquico empezó a entrar en crisis y se estableció lo que conocemos como la República, que fue establecido en Francia, donde volaron cabezas, literalmente, ¿no es así? Porque el pueblo se sublevó y ellos establecieron lo que es la república y la democracia nuevamente se estableció, porque el modelo que había no servía, no estaba respondiendo a sus necesidades. En medio de esa situación surge la sociología y como bien dice acá, como una respuesta a lo que la iglesia no estaba haciendo. Y eso es para
pensar, ¿no? Sigamos avanzando un poquito más. Según George Ritzer, dos son las fuerzas que dieron origen a las teorías de la sociología. Y eso ustedes lo van a ver en detalle en el video que ustedes van a tener que ver y elaborar el cuadro comparativo. Hay dos fuerzas entonces que justifican el surgimiento de algunas teorías sociológicas. Una de ellas son las fuerzas sociales, producto de la revolución política, industrial y económica desde aquel entonces. Aquí surge Karl Marx, el ideólogo del marxismo, y que estableció un modelo político-económico que él creía se ajustaba a lo que estaba sucediendo. Pero eso también entró en conflicto con otros pensamientos políticos, ideológicos, y ahí entraron en pugna. Pero las fuerzas sociales influyeron mucho en todo este nuevo pensar y buscar entender esta sociedad que estaba enferma, que estaba en crisis, que estaba en un proceso de transformación. Dice el segundo párrafo: muchas revoluciones que le siguieron a lo largo del siglo XIX se constituyeron en un factor principal que dio origen a la teoría sociológica. El interés por la cuestión del orden social fue una de las preocupaciones principales de las teorías clásicas de la sociología, en especial de Comte, que es el que le dio nombre a la sociología, y Durkheim, Marx, Weber, son algunos de los nombres que suenan mucho en la teoría sociológica y que ustedes van a ver a través del video. Así que aquí no le quiero hincar mucho el diente, sino que mencionarlos para que ustedes los identifiquen. El pensamiento sociológico, el modelo o los principios sociológicos se deben a estos nombres que aparecen acá, que de manera diferente dieron una interpretación o una comprensión a la sociedad, tanto en el punto de vista de las relaciones, de la sociabilización, como así también las ideas socioeconómicas y políticas para poder manejar una sociedad, porque estaban aprendiendo a vivir en sociedad, en un entorno o una realidad diferente a la que habían vivido por mucho tiempo, gracias a los avances que se fueron generando. Otro factor o fuerza que generó también el movimiento sociológico fueron los nuevos pensamientos, las nuevas ideas. Me refiero a las fuerzas intelectuales, que fueron revolucionarias porque dejaron a Dios de lado, dejaron de que Dios fuese el centro de todas las cosas, como una idea teocéntrica o una visión teocéntrica de la sociedad. Ahora era humanista. El hombre era el centro de todas las cosas. En eso se resalta la Ilustración, en la idea de que el hombre es lo más importante y que es él quien debe generar sus decisiones y debe, en otras palabras, fijar su destino. ¿Ok? En eso se genera entonces toda esa fuerza social conocida a través de la sociología. La sociología tiene dos niveles de investigación. Y aquí aparecen la microsociología y la macrosociología. La diferencia está en el enfoque. La microsociología es un enfoque mucho más agudo, más acotada. En cambio, la macrosociología ve a la sociedad en un contexto mucho más amplio. Eso es lo que quiere establecer aquí este párrafo. La investigación sociológica se puede manejar desde distintos puntos de vista o concentrando o acotando un número determinado de personas o de un sector geográfico
establecido. Con el paso del tiempo, la visión abstracta de la sociedad fue moviéndose hacia áreas más concretas de la realidad social. Entre algunos objetos de estudio se encuentran las relaciones familiares, las relaciones étnicas, las desviaciones sociales que se van generando producto de esa nueva convivencia. Y resurgen también nuevas instituciones que antes no existían, como por ejemplo los poderes del Estado, que antes no estaban muy definidas, pero que a través de este nuevo resurgir intelectual surgen los tres más importantes poderes del Estado. ¿Cuáles son? Los tres poderes que organizan y ordenan una nación. ¿Cuáles son? Judicial, Ejecutivo, legislativo, judicial. Legislativo y judicial. Exactamente. Eso surge en ese tiempo, como una manera de ordenar la sociedad y llegar a acuerdos. ¿Es lo mejor? No. Pero ayuda de una otra manera a establecer las condiciones para que esta sociedad se pueda mover de manera adecuada. Sabemos que las leyes no lo hacen todo, ¿no es así? Las leyes no garantizan nada, solamente marcan la cancha, pero los que tienen que aprender a respetar las leyes establecidas somos nosotros. O sea, los excesos, los abusos sociales o los problemas internos que vivimos socialmente, ahora por lo menos sabemos que son producto del quiebre de algunas leyes o acuerdos que hemos tomado. Es más, las leyes están sujetas a la realidad social imperante. Y es lo que estamos a punto de experimentar. O sea, si hoy la gente quiere un cambio, es porque la sociedad que hoy está no es la misma de hace 30 años atrás. Y ahí la sociedad tiene que enfrentar estos nuevos desafíos con tal de poder entenderse y de poder, entendemos, vivir de buena manera. No es fácil, seguramente. Y ahora, con mayor razón. Es un desafío tremendo, ¿no? El que estamos por vivir como país, como nación. ¿Ok? Hay dos preguntas de investigación que han sido de interés sociológico y que han dado a la luz algunas teorías que nos ayudan a entender mejor la sociedad. Una es, ¿qué mantiene unida a la sociedad? A través de esta pregunta podemos encontrar dos posiciones. ¿Qué mantiene unida a una sociedad? Por un lado, dice, la perspectiva funcional. ¿Qué quiere decir esto? De que si de una u otra manera estamos viviendo en comunidad, lo que prevalece, entienden algunos, es que juntos podemos vivir mejor. O sea, hay intereses creados de que viviendo en sociedad somos más funcionales y podemos suplir de mejor manera esas necesidades básicas y comunes que tenemos entre las personas. Se entiende que en sociedad debiésemos vivir mejor. Pero hay también, por otro lado, la perspectiva del poder, que es un extremo, ¿no? Que dice que el ejercicio del poder y la estructura es lo que mantiene el orden social. Y es lo que algunos sostienen, ¿no? Que aquí alguien tiene que mandar todas las cosas. O sea, un poderoso, una autoridad máxima es quien debe regular todo esto. Y es quien nos somete o somete a todos los participantes de la sociedad bajo su autoridad. Dice acá, los poderosos persuaden u obligan a los no poderosos a aceptar el orden social. Por lo tanto, la sociedad en estado natural está en conflicto.
Y eso ocurre cuando se imponen ciertas cosas que vienen determinadas de alguien que tiene mucho más poder que el resto de la gente. Y que aquí se plantea como una situación extrema que genera conflicto. Son observaciones que hace la sociología respecto a la sociedad y la forma en cómo nosotros debemos vivir. Pero hay una segunda pregunta. ¿Cuál es la relación entre el individuo y la sociedad? Es decir, yo y el resto de las personas. ¿Cómo yo me entiendo con el resto de la sociedad? En el otro ámbito era algo más individual, pero es ahora yo y el resto de las personas. Dice que hay una perspectiva estructuralista y que eso influye en el comportamiento de las personas. Las fuerzas sociales configuran y forman al individuo. Es decir, que yo también por estar aquí me someto a un Estado o a una agrupación o a un grupo social o cultural definido. Y yo por estar viviendo en ese lugar me someto a esa realidad para poder yo estar allí y entenderme con el resto de las personas. Y por otro lado está la perspectiva de acción, donde la sociedad se configura o se forma por las acciones de los individuos. Es decir, que somos lo que somos en función de lo que hacemos. Y eso tiene que ver mucho con la cultura. Y hace que los países sean diferentes. Las costumbres que se viven marcan una identidad y una forma de entenderse que difiera de otro grupo que vive en otra región, en otra zona. Y eso lo podemos vivir nosotros aquí dentro de nuestro país. Creo que vamos a encontrar diferencias de cómo se entiende la gente del norte con la gente del sur. Y hay factores que inciden en nuestras relaciones. Fíjense, yo que soy del norte, y me ha tocado vivir ya unos buenos años acá en el sur, y sobre todo en Santiago, que también es un fenómeno aparte, porque es una ciudad grande, donde hay otros problemas y fenómenos, uno ha tenido que acostumbrarse para estar aquí. Por ejemplo, ¿qué factores inciden en la conducta de las personas? El entorno, por ejemplo, el clima influye. Las distancias. Por ejemplo, el frío obliga mucho a la gente a estar más en casa y no estar afuera. Entonces en invierno, fíjense que se ve menos gente en las calles y las personas no pueden sociabilizar mucho fuera por el clima. En cambio en el norte eso no es un problema tan grande. A mí, si algo me llamó la atención cuando los primeros años que viví acá, fue que en invierno era como que la gente se escondía, desapareció. Y lo que más me llamaba la atención, por ejemplo, es que no había niños en las calles en invierno. No se veían los paseos con los papás yendo a algún lugar. No, eso no se veía. Y las plazas, todas vacías. Pero llega el invierno y es como que todo floreció. Aparte de las flores salieron los niños también. Salieron los conejitos y salieron los niños. Y se veía jugar porque el clima era otro. Ya había más libertad para salir. Entonces, figúrese usted, el lugar donde vivimos determina mucho también nuestros hábitos, nuestra manera de actuar, el trato que tenemos también con las personas. Hay diferencias. Y por estar en ese lugar, yo me veo forzosamente llevado a entender ese concepto o esos códigos para yo poder habitar en ese lugar. Entonces, yo me veo en la necesidad de entenderme con el resto de las personas que ya están en ese lugar.
Si no, si nos resistimos a eso, vamos a entrar en crisis, vamos a entrar en problemas. Y es lo que a veces no entendemos y algunos quieren imponer sus hábitos sobre el resto de la mayoría. Entonces es interesante cómo hay factores externos que influyen en nuestra conducta y en nuestra manera de ser. Hermanos, vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a hacer entonces el término de esta clase hasta aquí para de nuestra manera no por la prisa que tengo meter materia y, y no aterrizarla de manera adecuada. ¿Ya? Así que vamos a dejar hasta aquí la clase y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No? No, no. Solo añadir un minuto de que yo cuando me vine a Suiza tuve que adaptarme. Primero, en Chile uno es impuntual. Y aquí no es impuntual. Entonces lo que pasa es que sí se puede. Sí se puede. Una vez yo te conté a ti, Patricio, de que una vez fui a tomar un tren que pasaba a las 14:52, llegué a las 53 y ya no estaba y me subí a otro. Ah, te fuiste. Entonces resulta de que uno tiene que ir adaptándose. Ahora yo, por ejemplo, yo ya está en no hay forma de llegar atrasado. Uno siempre llega a la hora, todo participa a la hora y todo es con regla. De repente es muy estricto también, porque todo es, Ujú. por ejemplo, al acostarse uno ya ve la agenda de lo que vaya a hacer mañana, las llamadas que tienes que hacer al seguro, todo, o sea, está todo planificado. Y puede ser una exageración, pero aquí se maneja así. Aquí no llegáis a una casa así como, ¡aló! Mira, te vine a ver. No, tienes que llamar primero, avisar, y si la persona está disponible, te acepta, si no, no. Sí, Y exacto. eso es Por parte de eso la es que cultura, pues. Y es parte de la cultura, pues hay que adaptarse, no podéis por cambiarlo, eso no que podéis llegar a cambiarlo. están. Ah, ah, Exactamente. Y nosotros también, fíjense que poniéndonos en lugar de que tenemos una misión que cumplir, tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos también. sí, a la cultura, Y sí. es un gran desafío para nosotros. No podemos resistirnos a que hay personas que son diferentes y que no todos tienen que actuar y pensar igual que yo. Mm, Y eso nos desafía entonces a entenderlos y saber por qué actúan así, porque hay algo que nos mueve a hacer así. Entonces, ir de lleno o directamente a emitir un juicio sobre ciertas conductas sin conocer su contexto, podríamos estar cometiendo un grave error. Creo que tenemos que observar, tenemos que, antes de emitir un juicio, darnos cuenta de las situaciones que pasan en nuestra vida. Y eso nos sí. pasa en la iglesia, cuando llega gente nueva, cuando de repente piensan que todos tienen que adaptarse de manera inmediata a todo, cuando tenemos que entender de que hay distintas realidades, distintos contextos. Uno mismo ha tenido Sí. una crianza que no es necesariamente la misma de, de quienes son parte, por ejemplo, de una comunidad como la iglesia. Tenemos que llegar ahí a finalmente dejarnos tratar por el Señor y es la palabra de Dios, son sus principios los que finalmente norman nuestra vida. Y eso es bueno, o sea, cómo tenemos que vivir esta vida es conforme a lo que el Señor estableció. No es como a mí Mm, bien me parece, yo creo que esto hay que hacerlo así, no. El Señor nos da principios y eso es importante, que son adaptables según el contexto. ¿Mm? Para nosotros quizás sería lo más frío, o quizás hasta casi una falta de respeto, no saludar a alguien quizás antes, ahora no, ¿no? De un abrazo, qué sé yo, cómo está y toda la cosa.
Cuando hay culturas que eso no se hace. Pero tampoco significa que sea alguien que a tú no le interesas, sino que culturalmente son así. Bueno, hermanos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Recuerden las tareas y la disertación es para el jueves y la tarea del martes es la del cuadro comparativo. Así que espero, hermanos, que tengan un buen fin de semana, que tengan, ustedes saben, la iglesia, los fines de semana donde más tiene actividades, que el Señor bendiga sus labores en la iglesia y que tengamos un buen tiempo. Ya, pastor. ¿Qué tal si Bendecido, pastor. Bendiciones. Sí, buenas noches. oremos? Buenas noches, bendiciones, Tengamos una oración, que hermano. tengan descanso. Amén. Víctor, Amén. por favor, ¿nos puedes dirigir una última oración? Víctor. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, oh Dios, primeramente, Señor, por alabar tu nombre, oh Dios, Padre, te damos gracias por habernos reunido en esta hora, en este tiempo, Señor, en aprender más de tu palabra, Señor, que nos prepara cada día para abordar todos los desafíos, Señor, que tú colocas en nuestros corazones. Señor, rogamos una bendición para nuestro pastor, que nos enseña, dale sabiduría cada día, y a mis hermanos, Señor, que muchos, hacen un sacrificio, Dios, al estar a esta hora, Dios, Señor, después de un día de mucha labor, bendice sus vidas. Tú eres un Dios que no contrae deudas con nadie, Padre, y te pedimos todo esto, Señor, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, buenas noches. Amén. Que Amén. Dios bendiga. Chao, bendiciones a todos. Chao. Chau, chau.